¿Qué se entiende por EPI? Por ejemplo, una gonorrea en las trompas es una EPI. ¿Sí o no? ¿Qué dices? No necesariamente. Claro, es una EPI. Por definición, la enfermedad pélvico-inflamatoria no es otra cosa que la misma enfermedad de transmisión sexual, pero que se ha localizado en la parte interna de los órganos genitales, es decir, por encima del cuello uterino, ¿ya? Entonces, cualquier infección que afecte el útero, las trompas, los ovarios, el fondo de saco de Douglas, eso es considerado una enfermedad pélvica inflamatoria, ¿ya? Ahora, todas las EPIs son de origen o tienen origen de una enfermedad de transmisión sexual. No, ¿no es cierto? Existen efectivamente ciertas enfermedades que tienen que ver con ciertos microorganismos localizados en el aparato digestivo, en el aparato respiratorio, y que por diferentes mecanismos pueden colonizar también estas estructuras y dar un cuadro infeccioso que se va a denominar, obviamente, enfermedad pélvica inflamatoria. Pero en la gran mayoría, se produce mediante el primer mecanismo. Por eso se dice que estos microorganismos ascienden a través del cuello uterino, lo colonizan y lo infectan, ¿ya? Eso es lo que en realidad va a ocurrir en ese tipo de pacientes. Y obviamente los microorganismos más relacionados con este tipo de infección es justamente las enfermedades que causan o que se originan de una transmisión sexual. ¿Por qué es importante? Primero, por la frecuencia. Ya han visto que el 4.5% hasta el 5% en las mayorías de trabajos, pero hay otros trabajos que hablan hasta de un 10% de las pacientes sufren de enfermedad pélvica inflamatoria, ¿ya? Entonces, esto representa un gasto tipo económico para el tratamiento, esto representa mayor incidencia de complicaciones, mayor incidencia de infertilidad, mayor ausencia en las actividades como estudiar, trabajar, porque se da en mujeres jóvenes que están en su vida reproductiva, en su vida laboral. Entonces, desde ese punto de vista es muy importante, ¿no? Es una de las afecciones más frecuentes e importantes en mujeres, y principalmente porque el origen de estas infecciones no son tratadas. Entonces hablamos de pacientes que tienen probablemente clamidia y que nunca se dan cuenta que se han infectado por clamidia, ¿ya? Y muchas de ustedes, ya, no quiero decir con esto nada malo, pero posiblemente tengan infección por clamidia y no saben que tienen infección por clamidia. ¿Y por qué? Porque una de las características que debieron haber tratado también ahora, pero que ya lo hemos visto anteriormente cuando hemos hablado, me parece, de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? También tocamos clamidia, ¿no es cierto? Ahí se ve que una gran parte, casi el 60% de las pacientes que se infectan por clamidia no dan sintomatología alguna, ¿ya? Y en el hombre es casi completamente asintomático. Entonces, esto es lo más peligroso, porque la parte que tenían que revisar de la infección es una infección constante, que va produciendo un daño inflamatorio severo, con un gran exudado, con presencia de destrucción intracelular que se manifiesta posteriormente por la presencia de edema, la presencia de acumulación de líquido dentro de las estructuras como las trompas. Es por eso que uno de los signos más comunes que vamos a encontrar en casos de infección pélvica severa es justamente el hidrosalpingo, ¿ya? Que se produce justamente por esta reacción inflamatoria. Las complicaciones entonces se van a dar a corto plazo y a largo plazo.
A corto plazo, ¿cuál será la complicación más frecuente? Dolor, efectivamente, ¿no? Ese es el signo por el que viene la paciente, ¿no? Un dolor constante, progresivo, ¿no? Que se está incrementando, que antes no tenía, dolor con las relaciones sexuales, dolor espontáneo, presencia de metrorragias frecuentes, presencia de ciertas, digamos, hallazgos ecográficos que antes no había, que puede ser la presencia de características de unas tumoraciones ováricas, la presencia de fiebre, entonces va a estar asociado principalmente a esta etapa a corto plazo. Mientras que la etapa a largo plazo se va a dar cuando la paciente, por ejemplo, busque un embarazo y no puede embarazarse. Y hacemos un estudio, encontramos que todo está bien, pero cuando vamos a evaluar las trompas, encontramos que ambas trompas están obstruidas. Pero ¿por qué si nunca he tenido un aborto incompleto, nunca me he sometido en el grado uterino? ¿No? La causa está ahí. ¿Ya? Esto mismo se puede presentar, por ejemplo, en tuberculosis. ¿Ya? Y en nuestro medio no se debe excluir, ¿ya? Por la incidencia de tuberculosis que tenemos. Ya les dije que como problema de salud pública representa un alto gasto desde el punto de vista económico para la sociedad, principalmente para este tipo de pacientes, porque muchas de ellas requieren hospitalización y tratamiento intrahospitalario. Ya les di yo la definición, ¿no? Ahí la tienen. Esta es la anterior, ¿no? Bueno. Entonces, si nosotros hacemos una revisión de todo lo que pasa, pues lo primero que vamos a tener es la infección en sí, cualquiera sea su origen. Y el segundo paso más importante es el ascenso al tracto genital superior. Para que esto ocurra, los gérmenes tienen que ser capaces de atravesar dos barreras muy importantes. Una, el moco cervical, que ya les dije que es un ambiente demasiado hostil para cualquier componente extraño, ¿no? La gran mayoría se muere en esta zona porque existen una serie de enzimas y sustancias que tienen que, por acción, digamos, por objetivo principal, destruir todas estas estructuras. Esto es lo primero que tienen que salvar. Lo segundo es, recuerden que la flora vaginal tiene una característica muy especial, que está dada principalmente por los lactobacilos, que va a producir una serie de sustancias, ¿no? Siendo, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno una de las sustancias principales con las cuales produce y que produce justamente inhibición del crecimiento de estos patógenos. Y esto es importante, y sí es importante, porque cuando esto no se da, recuerden que va a crecer una serie de células llamadas anaerobios, que normalmente están en la flora vaginal, y que cuando esto aumenta, crece, también ascienden al tracto genital superior y van a producir cuadros de enfermedad pélvica inflamatoria. Y este es el otro mecanismo, este es el otro gran grupo que puede producir enfermedad pélvica inflamatoria. Es por eso la asociación existe entre vaginosis bacteriana y enfermedad pélvica inflamatoria. Bueno, una vez que hemos pasado estas barreras, ¿no?, viene la respuesta inflamatoria, que puede ser exitosa o no, y si no lo es, entonces aparece el cuadro de enfermedad pélvica inflamatoria. ¿No? Entonces acá hay un resumen de lo que les estoy indicando, ¿no? Es la flora vaginal con lactobacilos que nos protege, que impide el crecimiento de una serie de microorganismos por liberación de sustancias como el peróxido de hidrógeno, van a limitar pues el crecimiento de estos microorganismos patógenos, ¿no? Pero además, ciertos cambios, como los que ocurren en el ciclo hormonal femenino, como las hormonas exógenas, la actividad sexual, la higiene vaginal y otros, van a tener un rol importante en el crecimiento de estos patógenos y finalmente en la aparición de enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces van a ver dentro de las recomendaciones
que actualmente no se recomienda hacer baños o duchas a nivel del aparato genital. Ya sabemos nosotros que eso no puede funcionar, que lo único que va a hacer es alterar la flora vaginal y por ende aumentar la posibilidad de que crezcan estos microorganismos y se predisponga a la enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, los microorganismos anaerobios, facultativos o no facultativos, ¿no?, que están asociados a la vaginosis bacteriana, y hemos visto cuáles son los microorganismos, son más de 50 microorganismos asociados. Las enfermedades de transmisión sexual, ¿no?, van a tener que producir una infección cervical, ¿no?, van a tener que sobrellevar todos estos péptidos antimicrobianos, todas estas sustancias que nos protegen de una posible infección, pasar el cervix, el cuello uterino y finalmente colonizar el endometrio, el endosalpus y el ovario. Y así se origina la enfermedad pélvica. Y aquí coincidimos en la incidencia que presentaron sus compañeros acerca de la tasa de infección en mujeres jóvenes, ¿no?, en mujeres sexualmente activas, más o menos al 4%, es en Estados Unidos, pero tenemos otra información parecida. En el 2001 diagnosticaron en Estados Unidos 750.000 casos nuevos de enfermedad pélvica inflamatoria. Y en la última década esto ha disminuido. ¿Pero por qué ha disminuido? Una puede ser que el tratamiento contra clamidia y gonorrea sea exitoso, se esté mejorando en el diagnóstico precoz y sobre todo en evitar complicaciones posteriores. Y otra es porque se han instalado programas específicos para prevenir justamente la infección por estos gérmenes. Es así que ahora se estila, por ejemplo, que cuando se accede a una universidad o a un trabajo, dentro de las pruebas que se solicitan estén justamente pruebas para clamidia y gonorrea, ¿no?, y dar tratamiento si es que esto se permite. Y esa es una buena medida, eso es algo que se tiene que hacer, ¿ya? Aún hoy es la patología ginecológica más frecuente de ingresos intrahospitalarios, ¿ya? Nosotros no tenemos mucho, ¿ya?, tenemos más o menos un caso cada mes hospitalizado para tratamiento por enfermedad pélvica inflamatoria. Pero eso no significa que en realidad nosotros tengamos un índice bajo de enfermedad pélvica inflamatoria. Lo más probable es que no estemos haciendo un diagnóstico adecuado en la prevención de enfermedad pélvica inflamatoria. De estos casos de enfermedad pélvica inflamatoria, el 85% son secundarios a patógenos de transmisión sexual. Y definitivamente, clamidia y gonorrea son los que se llevan la mayor parte de estas enfermedades de transmisión sexual, ¿ya? Y el 15% restante se debe a otros microorganismos, como por ejemplo, ya les dije, patógenos del aparato digestivo. Dentro de estos están pues E. coli, Proteus, estreptococo del grupo B, etc., ¿no? Y a patógenos respiratorios. Están estafilococos, estreptococo del grupo A, entre los más frecuentes, ¿no? Influenza también. Entonces, esto debemos tener en cuenta cuando nosotros elijamos el tratamiento antibiótico para este tipo de pacientes. Aparte de los gérmenes más frecuentes que te he mencionado, hay un germen que está muy asociado, ya se los dije, con enfermedades de transmisión sexual, pero que está muy asociado también a la enfermedad pélvica inflamatoria, que es el Mycoplasma genitalium, que cada vez se encuentra más frecuentemente. Ya les dije también que esto aún está, entre comillas, si quieren, porque no sabemos cuándo tiene un comportamiento patógeno y cuándo tiene un comportamiento de hospedero sin causar mayor sintomatología. Eso es lo que yo les puedo mencionar. Ciertos anaerobios pueden producir lesiones epiteliales graves y destrucción
de la anatomía normal, de las características propias de un enterosalpin sano, ¿no? Esto ocurre en ciertos gérmenes llamados streptococos, que son anaerobios estrictos, pero no son los únicos, hay otros que también están relacionados, ¿ya? Otros microorganismos que se han reportado también con enfermedad pélvica inflamatoria son virus como el citomegalovirus, el Mycoplasma hominis, el Ureoplasma burrialyticum, que este último también es muy frecuente encontrarlo en varones. Lo relacionan mucho porque se ha encontrado en mujeres y forma parte del conocido uretritis inespecífica, ¿ya? Pero tampoco no hay pruebas fehacientes de que realmente produzca un cuadro infeccioso, ¿ya? Y cuando hablamos de etiología, y esto lo vamos a ver en 2 diapositivas, ¿no? Definitivamente los gérmenes que les he mencionado, vean, son de lejos los más frecuentes y en los que más debemos pensar, ¿no? Y menos frecuentemente en los otros 2 grandes grupos que vienen del aparato respiratorio o del aparato digestivo. Pero este grupo de acá, estos 3 de lejos, las 3/4 partes de los casos de enfermedad pélvica inflamatoria. Por favor, ¿podría cerrar la puerta? ¿Qué factores de riesgo están asociados a que yo contraiga enfermedad pélvica inflamatoria? Y para eso lo único que tengo que hacer es recordar cuáles son los factores de riesgo que me predisponen a tener una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Y dentro de esos está pues, el inicio de las relaciones sexuales, el número de parejas, la adquisición de una nueva pareja recientemente, el uso de relaciones sexuales sin protección, ¿no? Y por eso me estoy refiriendo al preservativo, no a un método anticonceptivo, ¿no? Aunque vamos a ver que ciertos métodos anticonceptivos, como es el anticonceptivo oral combinado, parece también producir cierta protección contra enfermedades de transmisión sexual, ¿ya? ¿El estado marital también es factor de riesgo o no es factor de riesgo? ¿Y cuál es el factor de riesgo? El soltero, ¿no? ¿Y la raza? ¿Por qué es factor de riesgo la raza? La raza negra. ¿La raza negra es más riesgoso? ¿Por qué? Casi la mayoría siempre tiene, no sé, algo largo. No voy a decir a alguno de tus profesores que tienen esa raza. Bueno, entonces, vean esta otra diapositiva que muestra algo muy parecido a la anterior, ¿no? Son las recomendaciones de Estados Unidos en cuanto al comportamiento sexual y habla justamente de múltiples parejas sexuales, ¿no? Y es que esto va de la mano con otro factor que tiene que ver con un bajo nivel socioeconómico, ¿no? Que tiene que ver con un nivel de educación, digamos, no adecuado, no ponerle otro nombre, ¿no? Y habla, obviamente, de la posibilidad de que estas personas sean agredidas sexualmente, sean o tengan un comportamiento social diferente, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando hice mi según ver familias que dormían 3, 4 personas en una sola cama, ¿no? Y eso se llama hacinamiento. Y esto pues va de la mano también con una mayor posibilidad de que haya ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, una nueva pareja en los últimos 3 meses, el antecedente de una enfermedad de transmisión sexual o de un cuadro de enfermedad pélvica inflamatoria, pues nos debe hacer pensar en la posibilidad de que nuevamente ha hecho otro cuadro de enfermedad pélvica inflamatoria. Es un factor de riesgo muy importante, ¿no? Y ya les he hablado de los otros. El coito durante la menstruación realmente es un factor que predispone
Bueno, si fuera el hecho de que yo tengo contacto directo con sangre activa, quizás podría estar relacionado, ¿no? Si es que a eso le vamos a decir que durante la menstruación hay una mayor posibilidad de contagio. No lo sé realmente si el tejido o el flujo menstrual sea un factor predisponente, pero sí está descrito, ¿no? La frecuencia de las relaciones sexuales no tiene nada que ver con que yo tenga relaciones sexuales todos los días y por eso me va a dar EPI, no. Lo que se refiere es que ustedes tengan relaciones sexuales con diferentes parejas y por eso esa mayor incidencia se asocia a una mayor posibilidad de enfermedad pélvica inflamatoria. Y entonces, yo les comentaba pues, que va a haber una sintomatología típica que se va a caracterizar por la presencia de dolor pélvico. Y a diferencia de las otras enfermedades, en esta enfermedad sí cobra mucha importancia esta sintomatología. ¿Por qué? Vamos a verlo cuando hablemos del diagnóstico, que este síntoma, aunque se presente solo, es razón suficiente para iniciar tratamiento. ¿Ya? Entonces el dolor pélvico se convierte en el síntoma más importante. Si a eso se añade el flujo genital con características de no ser el que habitualmente tiene la paciente, como por ejemplo puede ser la presencia de mal olor, la presencia de olor a pescado, ¿no? ¿A quién pensamos cuando hay olor a pescado? Tricomona, ¿no es cierto? Muy bien. Y dijimos claramente que la tricomona no cobra mucha importancia porque sea tricomona, porque eso es fácil de tratar. El problema es que viene asociado a otras enfermedades, ¿ya? Entonces un flujo verdoso debe hacernos pensar, cuando está asociado a dolor pélvico, que probablemente estamos viendo una paciente con una enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Y además, si yo encuentro en mi examen clamidia, gonorrea, micoplasma genital, aunque todavía no tengo una paciente con ese diagnóstico, y o vaginosis bacteriana, pues yo debo sospechar en la posibilidad de enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Qué otros factores pueden estar relacionados? Les mencioné también el uso de las duchas vaginales, ya saben por qué. El tabaquismo está muy asociado porque seguramente produce algún tipo de inmunosupresión o alteración a nivel del moco cervical, ¿ya? Y la drogodependencia, que también estaría relacionado quizás por el medio social en que se realizan estas actividades con una mayor predisposición a tener enfermedad pélvica inflamatoria. Otros factores que están relacionados con cierta instrumentación, ahí dice inserción de DIU, pero lo correcto debería ser una mala inserción de DIU, porque que te coloquen un DIU no es factor para que aumente la posibilidad de hacer enfermedad pélvica inflamatoria. Lo que pasa es que en ciertas oportunidades nosotros colocamos un DIU sin las medidas de asepsia correspondientes, ¿ya? Y existen técnicas como es la inserción del DIU sin guantes, ¿ya? Que se pueden realizar sin que se ponga en riesgo a la paciente y no tenga la posibilidad de tener una enfermedad pélvica inflamatoria. Procedimientos como la histerosalpingografía, la histeroscopía, tienen el mismo principio. Si no tengo una buena limpieza, una buena asepsia y antisepsia del sitio donde voy a trabajar, pues yo puedo predisponer a que haga enfermedad pélvica inflamatoria. Actualmente se estila hacer una instrumentación que se llama histeroscopía de consultorio. Y es que los que pregonan esta actividad indican que las mujeres se sienten bastante incómodas cuando acuden a un ginecólogo y les ponen un espéculo y les realizan todas las actividades que tienen que realizar. Entonces la histeroscopía de consultorio tiene por finalidad ya no hacer nada de eso, simplemente se coloca el histeroscopio, se ingresa a la vagina con el histeroscopio, se visualiza toda la vagina y luego ingresa a través de la cavidad cervical, inclusive pueden tomar muestras del cervix similar a un Papa Nicolau, ingresar a la cavidad uterina y luego termina el procedimiento sin necesidad de anestesia o analgesia en el lugar.
Bien, pero esto es una paciente mal preparada y obviamente yo puedo insertar o disponer que fácilmente ingrese un germen dentro de la cavidad uterina y por lo tanto aparecer cuadros de enfermedad pélvica inflamatoria. Existen también una serie de procedimientos que se realizan en fertilización de alta complejidad, como puede ser la aspiración de folículos. Y para realizar una aspiración de folículos yo tengo que cruzar y llegar al ovario a través de la cavidad vaginal. Eso también puede ser una puerta de entrada para que ingresen gérmenes y posteriormente esta paciente debute con un cuadro de enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, señoritas, múltiples parejas sexuales, nuevas parejas en el último año, algunos hablan de 3 meses, ¿no? Tener menos de 20 años, bueno, ahí se salvan, casi todas, ¿no? La raza negra, ya la señorita lo conoce. El nivel educacional menor al universitario, ¿no? Ya hemos hablado por qué. Presencia de infecciones como clamidia, como gonorrea, antecedente de vaginosis bacteriana, presencia de flujo anormal en los últimos meses. Y esto es muy importante. Cuando tengan pacientes con dolor pélvico, pregunten, ¿usted ha tenido secreción vaginal con mal olor? Sí, doctor, sí he tenido. Ah, ya. Factor predisponente para el enfermedad pélvica inflamatoria. Y el hecho de que tenga obviamente dolor pélvico, ¿no? Son criterios a tener en cuenta para el diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatoria. La sintomatología no tiene nada de raro, más allá de lo que yo te he mencionado, ¿no? Siendo el dolor el signo cardinal. La paciente viene por dolor. ¿Se acuerdan la diapositiva que les mostré cuando empezamos a hablar de endometriosis, ¿no? Una mujer puede decir, es el mismo, la misma paciente que viene con un dolor intenso, constante. A diferencia del anterior, no se relaciona con la menstruación, se presenta en cualquier etapa del ciclo, puede empeorar con la menstruación. Y uno empieza a examinar al paciente y efectivamente la zona del hipófisis es muy dolorosa. Y si yo hago un examen ginecológico, pues la colocación del espectro va a causar dolor. Y hay un signo fundamental acá, que es la movilización celular. Entonces, si yo, cuando estoy examinando a esta paciente, toco el cuello uterino y lo lateralizo, o lo llevo de arriba hacia atrás, pues voy a despertar dolor, y el dolor es muy intenso, ¿no? Y eso me da el diagnóstico definitivo que estoy ante una paciente con una enfermedad pélvica. Lo otro que debemos tener en cuenta es este segundo punto, ya que muchas veces yo voy a tener una paciente con dolor pélvico crónico y como que alargo la posibilidad de empezar rápidamente el tratamiento. Porque yo tengo una clara sospecha y pienso que realmente puede ser una tumoración anexial o puede estar relacionado a otro proceso. La cosa es que pasa una semana antes de que yo inicie el tratamiento y lo que yo podría haber hecho una buena prevención se convierte en un problema mucho más serio. Entonces, la recomendación es que cuando yo tenga sospecha, con los signos, con los síntomas que te he mencionado, inicie el tratamiento lo antes posible. No necesitas tener una corroboración laboratorial o imagenológica para iniciar el tratamiento de enfermedad pélvica inflamatoria. Si tú haces eso, pues vas a prevenir que tu paciente tenga consecuencias, sobre todo a largo plazo. Criterios adicionales que aumentan la especificidad diagnóstica. Esto se refiere a que si bien el criterio principal para el diagnóstico es la presencia de dolor, ¿no? Yo puedo encontrar además fiebre, o sea, aumento de temperatura, puedo encontrar leucocitosis, puedo encontrar pruebas de reacción inflamatoria de fase aguda elevadas, como puede ser velocidad de inflamación, proteína reactiva. Puedo encontrar ecográficamente la posibilidad de una tumoración en los nexos o la presencia de líquido en regular cantidad y que en el examen se encuentre dolor, ¿no? O que haya secreciones vaginales compatibles con una infección. Entonces son criterios que me van a ayudar aún más
en pensar en la posibilidad de que estoy ante una paciente con enfermedad inflamatoria pélvica. Y estos son los criterios que dio hace más de 20 años la CDC, o Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, y vean ahí que donde dice criterios mínimos, que es lo que dice ahí, dolor a la movilización cervical. ¿Listo? Dolor uterino o dolor anexial. Criterios suficientes para hablar de enfermedad pélvica inflamatoria. Muy similar a cuando nosotros queremos decir síndrome mínimo ventricular, ¿no? Que es dolor objetivo o subjetivo en posibilidad académica. Criterio suficiente para, en algunos casos, tomar la decisión de operar a la paciente. Y los criterios adicionales que ya te los mencioné en la última diapositiva. ¿Qué más yo puedo tener? ¿El ultrasonido ayuda o no ayuda? Es muy relativo, porque la presencia de líquido de por sí hace que se entienda que hay un mayor diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatoria. Pero si tu paciente no tiene dolor, no tiene molestias, está en su periodo de ovulación, o está durante su menstruación, o ha pasado recientemente su menstruación, el hecho de que tenga líquido en el fondo del saco de Douglas no es criterio suficiente para decir que eso se debe a una enfermedad pélvica inflamatoria. Muy por el contrario, si tu paciente tiene dolor y tú le das una ecografía y le encuentras líquido en ese fondo del saco de Douglas y en esa zona es bastante dolorosa, pues estás ante una enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, esa es la forma en que tú tienes que definir cuándo podría ser un argumento más para el diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Qué otros hallazgos ecográficos yo puedo encontrar? Hay dos hallazgos ecográficos que sí te van a decir que por sí solo podrías estar hablando de enfermedad pélvica inflamatoria. Una es que visualices las trompas. Recuerda que en los estudios ecográficos nunca se ven las trompas si es que estas están normales. Es imposible, ¿ya? Pero cuando tiene un proceso patológico, cuando tiene una dilatación, cuando está llena de líquido, eso se llama hidrosalpis o pidosalpis, dependiendo de qué es lo que está contenido dentro de la trompa, pues tú sí lo vas a visualizar, ¿no? Y lo otro es aquella paciente que tiene dolor de aparición súbita y que de repente tú le haces una ecografía y le encuentras una tumoración respecto a algo sólido con presencia de líquido a su alrededor. Entonces tú te vas a encontrar ante la posibilidad de que estás ante una tumoración sólida y no sabes si esto corresponde a un tumor de ovario o corresponde a otra cosa. Pero si además te encuentras dolor pélvico que antes no tenía esa paciente o días antes no tenía esa paciente y hay fiebre, pues eso es un absceso ovárico, ¿ya? Y es muy peligroso, porque si ese acceso ovárico se rompe, esa paciente se puede morir, ¿ya? Es muy grave el cuadro, eso hay que tener en cuenta. En cuanto a la tomografía y la resonancia magnética, acá no nos va a ayudar mucho, porque a lo mucho nos va a describir la presencia de la tumoración, e incluso ver las trompas por tomografía no es tan, no nos ayuda mucho con respecto a un estudio ecográfico bien realizado, ¿no? Y acá tenemos una ecografía pélvica donde vemos un útero longitudinal y en el fondo del saco de Douglas hay más líquido, ¿ya? Pero ya les he dicho, evalúen siempre la posibilidad de que no esté en estos periodos que les he indicado que son normales y en los cuales también puede haber presencia de líquido. O podemos encontrar esto, ¿no? Y hacemos una ecografía y vemos una estructura ahí como que tiene tabiques o algo irregular, no comprendemos exactamente qué es lo que estamos viendo y no es otra cosa que la trompa que está dilatada, ¿ya? Que está obstruida y está llena de líquido. Este es un hidrosalpis, ¿ya? Y ahí tienen otro ejemplo de hidrosalpis, ¿no? En este caso se dibuja completamente en la parte interna de la trompa y lo que pasa es que acá en la parte distal debe haber una obstrucción, que eso ocurre frecuentemente y la fimbria se sella, ¿ya? Entonces no sale el líquido que se ha producido por este fenómeno inflamatorio producido por la planilla, por el gonococo y se empieza a acumular el líquido dentro de la tuba,
¿no? Y empieza a dilatarse y esto es lo que causa dolor. Y cuando entramos, pues en el ánimo de tratar de conservarle la trompa, liberamos las fibras y lo que vamos a obtener probablemente sea que sale pus por la trompa, ¿no? Esta trompa ya está dañada y el daño que se produce en el endosalpus es irreversible. Esta paciente, a futuro, a pesar de que se le trate de esta obstrucción en la trompa, pues probablemente esa trompa no le va a servir para embarazar, porque no va a cumplir con su función. Más bien aumenta la posibilidad de embarazo espontáneo. Luego viene el criterio de cuándo hacemos tratamiento ambulatorio y cuándo hospitalizamos a nuestros pacientes. En la mayoría de casos, las pacientes van a ser tributarias de un tratamiento ambulatorio, de un seguimiento ambulatorio sin necesidad de hospitalizar a las pacientes. Pero hay casos en los cuales la paciente le inicia el tratamiento antibiótico y no mejora, ¿verdad? O si quieres, la paciente, pocos días de que tú has iniciado el tratamiento antibiótico, empieza a hacer fiebre, el dolor se incrementa, ¿no? Hay presencia de pus. Es uno de los criterios, por ejemplo, para hospitalizar al paciente, ¿no? Falta de respuesta al tratamiento ambulatorio, o cuando la enfermedad es severa, ¿no es cierto? Si tú además encuentras que la paciente tenía una tumoración y luego la siguiente ya no la tiene y la paciente está séptica, ya es un hemograma, le encuentras leucocitosis, está algo hipotensa, fibrosa, la paciente está haciendo un shock séptico y tienes que hospitalizarla inmediatamente porque no solamente tienes que darle tratamiento endovenoso, sino que tiene que ser intervenida quirúrgicamente, porque esto es igualito a una peritonitis, es idéntico, ¿ya? O que no tolere el tratamiento oral, o que la paciente esté embarazada, lo cual también es bien raro. Yo siempre he aprendido, por lo menos a mí me han enseñado desde que era residente, de que para que una paciente se embarace, el aparato ginecológico debe estar completamente sano. ¿Ya? Ya les dije también que revisen esta parte, que si es posible realmente que si puede coexistir embarazo y enfermedad periinflamatoria, ¿no? En la literatura van a encontrar que indican que sí, ¿no? Pero dan aseveraciones que realmente nos ponen más en duda que a lo correcto y que indican que probablemente la paciente se embarazó justo en una relación donde se contagió de una enfermedad, ¿no? Entonces a la vez coexistieron el inicio de ambas entidades, pero es un poco difícil de que esto ocurra, pero se los comento porque lo van a encontrar cuando busquen la bibliografía. Y finalmente, cuando yo no tengo un diagnóstico claro y la paciente sigue con dolor y no mejora, yo puedo hospitalizar a la paciente, bien sea para evolución de la enfermedad o bien sea para iniciar un tratamiento terapéutico. Y ese es el absceso ovárico, ¿ya? Observar una tumoración grande, vean cuantabiques, ¿no? De aspecto semisólido, característico. No es fácil de hacer este diagnóstico si no se tiene en cuenta todos los antecedentes. El tratamiento médico, ya dije que la gran mayoría de las pacientes va a ser de tipo ambulatorio, ¿no? Y ahí tienen grado 1 y grado 2 para referirse a las infecciones leves a moderadas, ¿no? Es decir, aquellas que no pasan de una salpingitis, ¿no? Generalmente el tratamiento en estas pacientes es por vía oral, aunque les voy a mostrar algunos regímenes que utilizan tratamiento endovenoso en monodosis, generalmente con ceftriaxona, ¿ya? Pero la gran mayoría se va a continuar solamente con tratamiento por vía oral. Yo casi no utilizo ese tratamiento por vía endovenosa cuando voy a hacer tratamiento ambulatorio. Entonces, acá te muestro algunos ejemplos, ¿ya? Pero voy a partir del hecho de que el tratamiento, el gol estándar, si quieren, para enfermedad periinflamatoria debería ser acitromicina, ¿ya? Acitromicina a dosis de 100 miligramos cada 12 horas por 2 semanas. Y si no tolera acitromicina, doxiciclina a dosis de 100 miligramos, ¿ya? Por 2 semanas cada 12 horas. Y si no tolera la doxiciclina, ahí sí dar acitromicina por 5 a 7 días, ¿ya? Ellos utilizan esquemas bastante
digamos, cuidadosos en cuanto a la dosis de antibiótico, ¿no? Ellos utilizan el primer día dosis de 500 miligramos, que es la dosis de acitromicina que tenemos nosotros de forma comercial, y a partir del segundo día le dan 250 miligramos una vez por día, ¿no? Y estos esquemas son otros esquemas que te lo he sacado de diferentes literaturas. Por ejemplo, utiliza ceftriaxona, doxiciclina y metronidazol, ¿no? Recuerden que si nosotros tenemos presente las causas más frecuentes de enfermedad inflamatoria, pues tenemos que dar un medicamento para gram negativos y un medicamento para anaerobios, ¿ya? Entonces, en el caso de los anaerobios, lo más utilizado es clindamicina o metronidazol, ¿ya? Y en el caso de los gram negativos, otra alternativa a la ceftriaxona podría ser que yo le dé una penicilina unida a un inhibidor de la beta-lactamasa. Existen muchos, ¿ya? Puede ser ampicilina unida a estos inhibidores, puede ser amoxicilina unida a inhibidores de beta-lactamasa, lo que ustedes quieran usar, pero es una alternativa también. Y no es tan buena como la ceftriaxona. Otra alternativa es darle solamente ceftriaxona y clindamicina o darle ceftriaxona y metronidazol, ¿ya? Que es también tratamientos alternativos para tratamiento de la enfermedad inflamatoria. Doctor, pero ¿cuál es el esquema que empezamos? ¿La doxiciclina o...? Claro, el tratamiento más adecuado, ya te dije, es solamente dosis. Solo, ¿no? Pero te estoy dando todas las alternativas que puedes usar, ¿ya? Ahora, en cuanto a las quinolonas no son muy recomendadas porque no va bien en el tratamiento de gonorrea, ¿ya? Entonces dan la recomendación de que no se usen las quinolonas fluoradas, ni siquiera las de última generación, como es la levofloxacina, ¿ya? Y hay otra más ahí que ya está en nuestro mercado, que se usa, pero que no se le recomienda, ¿ya? Por esto que te estoy indicando. En cuanto a acitromicina, también no va bien sola. En todo caso, recomiendan que si se da acitromicina, se una a clindamicina o se una a metronidazol para el tratamiento de anaerobios. Creo que eso es lo más importante en cuanto a tratamiento ambulatorio. Doctor, Dime. ¿la doxiciclina no cubre la gonorrea? ¿O sí cubre? Sí, claro que sí. Claro que sí. Lo que pasa es de que como los esquemas utilizan un sistema de monodosis, ¿ya? Para el caso de la ceftriaxona, y una dosis baja, si ven ustedes el esquema, utiliza 500 miligramos, ¿ya? Nosotros tenemos por costumbre generalmente usar 2 gramos cada 24 horas de ceftriaxona, y cada ampolla viene de 1 gramo, entonces es fácil añadir a tu tratamiento 1 gramo de ceftriaxona, aparte de la doxiciclina, para mejorar tu respuesta al antibiótico. Entonces, la asociación de darle 1 gramo de ceftriaxona y darle 2 semanas de tratamiento con doxiciclina va muy bien. Pero si quieres darle solamente doxiciclina, sí estás protegiendo a tu paciente, ¿ya? Y acá vienen algunas imágenes típicas de enfermedad inflamatoria. ¿Y qué es lo que ven ahí? Es pus, ¿ya? Y esto va a tener consecuencias, porque esto va a producir adherencias, esto va a producir que justamente se cierren las indias, que se engruesen, que se lesionen, y esto va a dar todos los cuadros que vemos sobre enfermedad pélvica inflamatoria severa, ¿no? Y cuando la paciente está hospitalizada, así como también que podríamos utilizar doxiciclina, pues para el tratamiento endovenoso hay otro gol estándar que es la asociación de clindamicina con un aminoglucósido, ¿ya? La asociación original era con gentamicina, pero nosotros le hemos cambiado a amigacina porque tiene menos ototoxicidad que la gentamicina, ¿ya?
Yo he visto hasta 3 cuadros en mi consulta privada con gentamicina, por eso casi ya no lo utilizo, ¿ya? Y ya no hay mucha diferencia entre el precio de la micacina y la gentamicina. Y todavía la micacina yo la puedo usar en monodosis, ¿ya? Entonces, esa asociación es el gold estándar. Y también a esta asociación ha habido, digamos, ciertos cambios, en que algunos prefieren cambiar la clindamicina por metronidazol, otros asociarlo, el tratamiento endovenoso solo por 24 horas o hasta que mejore el paciente y luego pasarle inmediatamente la vía oral con doxiciclina. ¿Ya? Existen variaciones de este tratamiento que tú puedes utilizar, el que mejor se te acomode dependiendo también de qué tratamiento tienes para este tipo de pacientes. Pero casi todos van a girar en base a esos 3 medicamentos que te he mencionado. Ya te dije también cuándo se hospitaliza a los pacientes y ahora la pregunta es ¿hasta cuándo los tengo? Básicamente yo no los voy a tener pues 2 semanas de tratamiento. Lo que voy a hacer es esperar que mi paciente mejore, ¿no? Que si tiene fiebre ya no tenga fiebre, que si tiene dolor, el dolor haya disminuido drásticamente, o que yo haya cumplido con un tratamiento mínimo que podría variar entre 3 y 7 días dependiendo de la respuesta de mi paciente. ¿Ya? ¿Qué otras cosas debo tener en cuenta en estos pacientes? Si tú sospechas que tu paciente puede estar embarazada, pídele una beta-HCG. No vaya a ser que por ahí se esté asociando un embarazo ectópico o un embarazo, hay que tenerlo siempre en cuenta. Si el dolor es muy intenso, tienes que usar analgésicos, ¿no? Obviamente que estas pacientes no pueden tener intimidad mientras estén en tratamiento. Y acá una de las cosas más importantes es que acá sí se trata de la pareja. ¿Ya? Es muy importante que tratemos a la pareja para evitar nuevas reinfecciones o una mala evolución del tratamiento. ¿Ya? Y a este tipo de pacientes, aparte de que les tienes que ofrecer la posibilidad de una anticoncepción, investiga sobre otras enfermedades de transmisión sexual, principalmente HIV. ¿Qué más podemos hacer con respecto a las parejas aparte de darle tratamiento? Hay que tener una reunión con la pareja, hay que hablar sobre si tiene o no otras parejas que pudieran, obviamente yo tengo que ser malintencionado y mal pensado porque alguien contagió a esta dama, ¿no es cierto? O esta dama también se puede haber contagiado de otra persona que no sea su esposo, su pareja, ¿no es cierto? Y eso es lo que tenemos que investigar. ¿Ya? ¿Y hasta cuándo? Hasta 6 meses antes se dice la aparición de la enfermedad. ¿Ya? Y si hay la posibilidad pues, de hacer cultivos o hacer inmunoglobulina para clamidia, para gonorrea, hay que hacerlo para investigar si la paciente es portadora o no de esta patología. ¿Y qué puedo encontrar yo como complicaciones? Pues todo lo que te he enseñado, ¿no? Hidrosalpis, infertilidad, dolor pélvico crónico. Y hay un antecedente de cáncer de ovario en pacientes que han tenido enfermedad pélvica inflamatoria. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de cáncer de ovario y vamos a ver cuál es el papel que juega la tuba en el origen del cáncer de ovario epidérmico, ¿ya? Entonces, a eso se refiere. Entonces, son cosas que yo podría encontrar en este tipo de pacientes. Siempre pregunta si la paciente se le insertó un IU, si se le hizo algún examen especial, si la paciente tiene o hay sospecha de HIV, si amerita que le hagamos una laparoscopía o no, si la paciente fue sometida a una biopsia de endocervix o endometrio, que ya he explicado por qué podrían ser causas de origen de enfermedad pélvica inflamatoria. Pero enfermedad pélvica inflamatoria como dolor pélvico puede presentarse de muchas maneras
y hacernos confundir a nosotros con otras patologías, o debemos pensar en otras patologías que no podrían necesariamente solamente ser dolor pélvico crónico, ¿no? Entonces está el embarazo ectópico, que generalmente la diferencia te lo va a hacer el hecho de que la paciente tiene amenorrea, ¿no? O tiene atraso menstrual, para hablar correctamente, ¿no? Para eso tú debes pedir siempre una beta-HCG, ¿no es cierto? Con un quiste ovario torcido, bueno, acá más va a estar el hecho de que en uno el inicio del dolor es muy súbito, ¿no? En cambio, en la EPI va a haber una historia de dolor pélvico, ¿ya? De días anteriores, inclusive semanas. Con endometriosis, porque endometriosis principalmente se va a presentar durante la menstruación, ¿no? Con cistitis hay que evaluar signos de infección urinaria, me pregunten sobre hematuria, sobre disuria, sobre tendencia vesical, nocturia, ¿ya? Para hacer la diferenciación. Con apendicitis, generalmente el dolor pélvico es unilateral y obviamente a predominio derecho, ¿no? Pero en muchas ocasiones se ha entrado a operar apendicitis que han terminado siendo enfermedad pélvica. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y ambos pueden dar leucocitosis, entonces no nos ayuda mucho en ese sentido. Diverticulitis es un poquito más difícil, pero la diferencia está en que la diverticulitis se puede presentar en cualquier lado, también da un cuadro agudo, es un poco más intenso, puede estar asociado o no molestias gástricas, ¿no? Y generalmente esta paciente ya no está en su vida reproductiva, generalmente son mujeres con una edad mucho más avanzada, ¿ya? El síndrome de intestino irritable, acá hay una historia de estreñimiento, diarrea como antecedente, y eso quizás te pueda orientar más en un problema intestinal que en un problema ginecológico, ¿no? Y el dolor funcional, que ese sí es más difícil de diferenciar, generalmente piensas en enfermedad pélvica inflamatoria y luego inclusive puedes llegar a una laparoscopía y no encuentras nada y obviamente haces diagnóstico de otra patología, pero no de enfermedad pélvica. ¿Qué hacer para prevención? ¿Cuál es la prevención más adecuada? Claro, que la paciente, recomendar a las pacientes, a las mujeres jóvenes, que si tienen o si quieren tener relaciones sexuales tienen que usar pues, un método de protección. Y el único método de protección es el uso del preservativo o el condón. No existe otra forma de hacer prevención. Salvo que tú y tu pareja se juren fidelidad eterna. Lo cual, ustedes mismos lo dicen sonrisas, ¿no es cierto? Los anticonceptivos orales, yo les decía, como la progesterona, son un factor de protección. Sí son un factor de protección, pero entre comillas. No es que te prevengan en realidad contra la transmisión sexual. Recuerden que estos métodos anticonceptivos basan su efecto en el espesamiento del moco cervical. Y eso sería un método de barrera para prevenir que asciendan estos gérmenes, ¿ya? Pero no es algo que porque tú vas a usar no te vas a infectar. Eso no podemos decir, ¿ya? Y lo que les decía, ¿no? El cribado anual en mujeres jóvenes. A partir de que inicia su vida sexual anualmente, así como de repente podríamos hacer el Papa Nicolau cada 2 años, cada año deberíamos hacer pruebas para enfermedades de transmisión sexual, principalmente clamidia y gonorrea. Acá te dejo un algoritmo para el tratamiento, para el diagnóstico y tratamiento de una peritonitis inflamatoria. Por favor, puedes proyectarme ese video. Ya. Este síndrome se caracteriza porque, un ratito una pausa, porque a nivel de la cápsula suprahepática o a nivel perihepático se van a producir unas especies de adherencias, que en realidad no son adherencias, son como telarañas, ya que se producen alrededor, ¿ya? Y se ha asociado en un primer momento a clamidia, ¿ya? Pero después se ha visto que hay otros gérmenes, entre ellos gonorrea, hay 2 gérmenes más que están relacionados que también producen este síndrome.
pero en realidad es la reacción inflamatoria de la infección a nivel perihepático. Así es. ¿Ya? ¿Cómo se llamaba el síndrome de Alta? Hughes-Ulrich. Así es. Entonces es una paciente, vean, que venía con dolor de pico pro. Ese video no es mío. El doctor ha colgado el linaje y es bastante educativo. Está todo pegado, ¿no? También hay el intestino pegado al ovario y a la trompa. Desde el útero en la parte posterior, no se ve el ovario, está liberando, ¿ya?, todo lo que se ha pegado. Vean, esa es fibrina, producto del proceso inflamatorio, ya está saliendo la pus, vean, ¿no? Ahí está saliendo la pus, vean, es un acceso, ¿ya? Un acceso, es decir, y esta paciente tiene derecho a tener dolor, ¿o no? Entonces, eso es lo que pasa, ¿ya? Y es por eso que yo les he dicho en la clase que no debemos ingerir el tratamiento con antibióticos, sino que ante la sospecha inflamatoria debemos iniciar lo más pronto el antibiótico si queremos prevenir esto. Y vean, ahí va a perder la trompa. Vean, ¿ya? No se puede hacer nada, ahí hay un acceso ovárico, está totalmente hinchada, transmitida a través de la trompa, ¿no? Y como eso reduce, obviamente, su posibilidad de fertilidad. Pero vean que la trompa está completamente destruida, ¿no? No tiene ni forma de trompa. Igual le está pasando con la trompa contralateral. Esto es a lo que no debemos llegar. Bueno, nosotros ya no utilizamos, esto es eso que están viendo se llama HUC, así se llama esta herramienta. Este genera electricidad monopolar. El problema con esta herramienta, no es que no la usemos, pero cada vez se usa menos, es que genera mucho calor, entonces puede quemar las estructuras vecinas, ¿ya? Generalmente tenemos pinzas ahora bipolares o tenemos pinzas especiales que queman y que cortan. Sacándole la otra trompa. O sea que esa paciente no va a poder embarazar a partir de ahora. Y tienen que sacar todo el tejido malogrado, infectado, ¿no? Porque si no va a continuar haciendo fiebre. Bueno, con eso ya saben qué es lo que puede producir un cáncer inflamatorio que tienen que tener cuidado. Muy bien, jóvenes, se ha terminado su clase. Gracias, doctor. Doctor, entonces siempre cuando hay acceso lo sacamos. ¿Qué? Siempre cuando hay acceso lo sacamos. Sí, tiene que operar. Siempre.